Dame el dinero, mamá. Tu tiempo se está acabando y no voy a esperar a que mueras para quedármelo. Me quedé helada al escuchar esas palabras de la boca de mi propio hijo. Tras fracasar en los negocios, vino a exigirme dinero y las pronunció con una frialdad, como si fuera lo más natural. Ya no era el niño que yo había criado, sino un extraño dispuesto a arrebatarme, no solo mi patrimonio, sino también la vida misma. Pero, en ese momento, yo aún no sabía que mi amado hijo había preparado para mí un plan tan macabro que erizaba la piel. Si alguna vez te has preguntado, ¿qué pasa cuando una madre llega hasta su límite? Sigue leyendo. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué ciudad estás leyendo esta historia? Mi nombre es Marisol Prince, y a mis 68 años pensé que ya entendía el verdadero precio de la riqueza. Cuando heredas una fortuna petrolera valuada en $80 millones del imperio de tu abuelo, aprendes que el dinero no solo habla, grita, engaña y a veces mata. Pero nunca imaginé que la amenaza más grande contra mi vida llevaría el rostro de mi hijo y me llamaría mamá. La hacienda Santa Esperanza se extendía sobre 500 acres de tierras privilegiadas en Nuevo León, donde las torres de perforación bombeaban oro negro desde el suelo que mi abuelo había luchado y sangrado por reclamar. La mansión misma era un testimonio de 3 generaciones de prosperidad. 14 habitaciones con caoba talladas a mano, lámparas de cristal y alfombras persas que costaban más que la mayoría de las casas de la gente común. Era hermosa, imponente y totalmente solitaria, desde que mi esposo Esteban murió hace 5 años dejándome a cargo de un imperio que jamás había deseado. Ese martes de octubre comenzó como cualquier otro. Estaba en mi despacho revisando los informes trimestrales de nuestros distintos campos petroleros, cuando escuché el rugido familiar del BMW de Rodrigo entrando en el camino circular. Mi hijo de 35 años rara vez venía sin un motivo oculto, y mientras lo observaba a través de los ventanales, pude notar la tensión en sus hombros, incluso a la distancia. Rodrigo siempre había sido atractivo con ese aire de privilegio de colegio privado que abría puertas y cerraba mentes. Pero últimamente, algo había cambiado. La confianza fácil de su juventud había sido reemplazada por un hambre desesperada que me incomodaba. Era la mirada de un hombre que probó el fracaso y lo encontró amargo. «Mamá», dijo irrumpiendo en mi despacho sin tocar con su traje caro, arrugado, y su cabello normalmente impecable completamente revuelto. «Necesitamos hablar». Dejé las gafas de lectura y a un lado, y me quedé observando el rostro de mi hijo. Tenía ojeras marcadas y las manos le temblaban, aunque intentaba disimularlo. «Claro, cariño. Siéntate. Te ves fatal». «Gracias por el ánimo», murmuró Rodrigo dejándose caer en la butaca de piel frente a mi escritorio de caoba. «Mira, voy a ir directo al grano. Necesito dinero». «Mucho dinero». Otra vez lo mismo pensé. Los negocios de Rodrigo siempre habían terminado por requerir mi intervención económica. Su último proyecto, una aplicación para asaltar restaurantes, me había costado $300.000 antes de hundirse estrepitosamente. Antes de eso, había sido una línea de ropa que nunca pasó de los bocetos. Cada fracaso llegaba acompañado de explicaciones rebuscadas sobre el mercado y los inversionistas, pero el desenlace siempre era igual. Mi cuenta se vaciaba mientras las promesas de Rodrigo se quedaban en nada. «¿Cuánto?», pregunté, aunque ya sospechaba que no quería escuchar la respuesta. $1.000. La cifra quedó suspendida en el aire como humo de un disparo. Era más de lo que jamás me había pedido, y la forma en que lo dijo, como si pidiera un café, me encendió todas las alarmas. «Es mucho dinero, Rodrigo. ¿De qué se trata este proyecto?».
Es una startup tecnológica, una plataforma de marketing que en línea revolucionaria que lo va a cambiar todo. VR. Sus palabras salieron rápidas, ensayadas, como si hubiera practicado el discurso frente al espejo. Mi socio tiene contactos con empresas Fortune 500 y proyectamos ganancias de 7 cifras en el primer año. Ya que ni había escuchado melodías parecidas antes y nunca acababan bien. ¿Quién es tu socio? Los ojos de Rodrigo esquivaron los míos. No lo conoces. Es de California. Tiene experiencia en tecnología y un historial comprobado. ¿Cuál es su nombre? Mamá, ¿qué importa eso? Lo importante es la oportunidad. La evasiva hablaba por sí sola. Tras 30 años interrogando testigos como fiscal antes de jubilarme, sabía reconocer el momento exacto en que nacía una mentira. Rodrigo ocultaba algo, y lo que fuera costaba $1.000. Rodrigo, hemos tenido esta conversación antes varias veces. He apoyado con generosidad tus sueños de negocio y ninguno ha funcionado. Tal vez ya sea momento de que intentes construir algo con tus propios recursos. La transformación fue inmediata y aterradora. El rostro de Rodrigo se ensombreció y apretó los puños sobre las piernas. Por un instante, vi en sus ojos algo que me recordó a su padre, mi exesposo, quien intentó manipularme para quedarse con mi herencia antes de que me divorciara de él hace 15 años. Mis propios recursos. La voz de Rodrigo subió casi al grito. ¿Qué recursos, mamá? Me estoy ahogando aquí. ¿Tienes idea de lo que es vivir bajo la sombra de todo esto? Señaló con un gesto amplio el estudio lujoso que nos rodeaba. Todos esperan que yo sea exitoso porque soy un príncipe heredero. Pero, ¿cómo puedo competir si tú controlas todo? Te he dado todas las ventajas. ¿Ventajas? Rodrigo soltó una risa amarga. Me has dado lo justo para fracasar de manera espectacular. Lo suficiente para que parezca un niño rico malcriado, que no puede valerse por sí mismo, pero nunca lo necesario para lograr el éxito. La acusación me dolió, porque tenía un punto de verdad. Siempre fui cuidadosa con el dinero que le entregaba a Rodrigo, quizás demasiado. Había visto demasiadas familias ricas destruidas por hijos que jamás aprendieron el valor del trabajo. Rodrigo, cálmate. Hablemos de esto con calma. No hay nada que hablar. Necesito ese dinero y lo necesito ya. No es una petición, mamá. Es una necesidad. Dame el dinero, mamá. Tu tiempo se está acabando y no voy a esperar a que mueras para quedármelo. Sentí que la sangre se me helaba. Mi propio hijo deseaba mi muerte. Algo en su tono me hizo estremecer. Ya no era el capricho de un niño mimado. Era algo distinto. Un matiz peligrosamente cercano a una te amenaza. La respuesta es no, Rodrigo. No voy a invertir en otro de tus proyectos. Se levantó de golpe y la silla casi se cayó hacia atrás. Pero no vengas a llorar conmigo cuando seas vieja y estés sola, porque escogiste el dinero en lugar de la familia. Las palabras me golpearon como una bofetada, pero lo que realmente me aterrorizó fue la frialdad calculadora en su mirada. Ya no era enojo, era algo mucho peor. Rodrigo, hay algo que no me estás diciendo. ¿Estás metido en algún problema? Por un momento su máscara se derrumbó por completo. Vi miedo, desesperación y algo que parecía un pánico genuino. Pero enseguida volvió la expresión gélida y se dirigió a la puerta. «Olvídalo», dijo sin mirarme. «Ya me las arreglaré yo solo». Mientras el BMW de Rodrigo rugía por la entrada, levantando polvo y piedrillas, yo me quedé sola en mi despacho con la sensación de haber esquivado una bala que ni siquiera comprendía. Algo andaba muy mal con mi hijo, y lo que fuera exigía $1.000 para resolverse. Tomé el teléfono para llamar a mi investigador privado, pero lo solté enseguida. Rodrigo era mi hijo, mi propia sangre. Cualquiera que fuese el lío en el que estaba metido lo enfrentaríamos juntos.
Esa decisión casi me costó la vida. 2 días después, Rodrigo volvió acompañado de su esposa Adriana. Y desde el primer momento supe que no era una visita casual. Antes había llegado desesperado y directo, pero ahora todo se sentía calculado y frío. Aparecieron a las 10:00 en punto. Ni demasiado temprano para parecer ansiosos, ni demasiado tarde para sonar irrespetuosos. La puntualidad parecía planeada. Desde la ventana de mi cocina los vi bajar del coche. Incluso a distancia, Adriana captaba la atención. Era guapa de esa manera costosa y pulida que exige un mantenimiento constante, cabello rubio platinado, que caía como seda ropa de diseñador ajustada si es su figura delgada, y un aire de seguridad que nacía de saberse la persona más atractiva en cualquier lugar. Llevaban 3 años casados, pero yo nunca logré sentirme en confianza con mi nuera. Había algo teatral en su trato, como si interpretara un papel en lugar de mostrarse tal cual. Siempre decía lo que la gente quería escuchar, pero sus ojos permanecían fríos y calculadores. «Marisol, espero que no te moleste que pasemos a saludarte», dijo Adriana al deslizarse dentro de mi cocina con 2 tazas humeantes en porcelana delicada. Se movía con una gracia ensayada que hacía de cada gesto una actuación. «Te traje algo especial». Llevaba un vestido color crema que seguramente costaba más de lo que mucha gente gana en un mes, y su maquillaje estaba impecable a pesar de la hora. Todo en su apariencia gritaba que había dedicado bastante tiempo a prepararse para esa visita. «Lo hice solo para ti», continuó Adriana extendiendo una de las tazas hacia mí, con una sonrisa de dientes perfectos, pero sin calor alguno. «Es una mezcla especial que compré en esa cafetería boutique del centro. Granos etíopes con vainilla de Madagascar. Pensé que te gustaría probar algo diferente». El aroma del café no me convenció. No era desagradable, pero sí fuerte y amargo, con un dejo químico que me recordó así a almendras mezcladas con medicina. Después de 30 años persiguiendo criminales, una desarrolla instinto para reconocer el peligro. Cada nervio en mi cuerpo me gritaba que algo no estaba bien, pero mantuve el gesto sereno. «Qué detallazo de tu parte, querida», dije mientras aceptaba la taza y observaba el rostro de Adriana. Ella me miraba con una intensidad depredadora, como un gato siguiendo a un ratón que se acerca a la trampa. Rodrigo se quedó junto al marco de la cocina y noté que evitaba cruzar la mirada conmigo. Esa energía nerviosa que lo caracterizaba había sido reemplazada por una quietud extraña, como si contuviera la respiración. Cuando lo miré, apartó la vista enseguida y se refugió incómodo en la pantalla de su celular. «Rodrigo me contó que ustedes tuvieron una pequeña diferencia de opinión el otro día», dijo Adriana acomodándose con elegancia en la silla frente a mí, con su propia taza, hablando de oportunidades de negocio y de apoyo familiar. La forma en que pronunció apoyo familiar sonó más a obligación que a elección. Me di cuenta de que ni siquiera había probado su café, a pesar de haber insistido en que yo bebiera el mío. «Hablamos sobre límites financieros», respondí con cautela. «Rodrigo tiene un entusiasmo emprendedor maravilloso, pero creo que es importante que aprendas a generar sus propios recursos». «Por supuesto», coincidió Adriana sin perder la sonrisa. «La independencia es fundamental, aunque puede ser complicada cuando los miembros de la familia tienen visiones tan distintas del éxito». Cuando Adriana giró un poco para mirar a Rodrigo, tomé una decisión instantánea que salvaría mi vida. Aprovechando ese instante en que su atención estaba desviada, cambié las tazas con rapidez. Eran idénticas de porcelana blanca, y el intercambio no tardó más de 2 segundos. Rodrigo me habló mucho de su último proyecto.
dije tanteando cuánto sabía Adriana sobre el misterioso socio de su marido. Suena bastante prometedor. Algo se encendió en los ojos de Adriana, quizás sorpresa o molestia. Sí, está muy entusiasmado con el potencial. Y su socio Rodrigo mencionó a alguien de California con experiencia en tecnología. Murmuró Adriana de forma evasiva, llevando la taza, que ahora era la mía original, a sus labios. La innovación es crucial en el mercado actual. Charlamos de cosas sin importancia mientras yo fingía darle un sorbo a mi café y observaba cómo Adriana probaba el suyo de verdad por primera vez. Su cara se contrajo un poco como si hubiera sentido un sabor desagradable, y sus ojos se abrieron con una mezcla de confusión, aunque no mencionó nada sobre el gusto, lo cual me pareció curioso. «Esto está riquísimo», mentí al dejar la taza sobre la mesa tras otro sorbo fingido. «Tendrás que decirme dónde encontraste esta mezcla». «En la tienda de la calle Elm», respondió Adriana distraída, y pude notar que su mente intentaba darle sentido a algo que no cuadraba. Rodrigo no dejaba de mirar su reloj, y el ambiente se sentía cargado como si se avecinara una tormenta. Lo que habían venido a hacer no estaba saliendo como esperaban. 20 minutos más tarde, Adriana empezó a toser. Primero fue un carraspeo suave y educado, pero enseguida se convirtió en ataques de tos violentos que sacudían todo su cuerpo. Su rostro se puso rojo y luego adquirió un tono grisáceo que la hacía ver realmente enferma. «Algo anda mal», jadeó mientras se aferraba al borde de la mesa, y la tos se intensificaba. Su voz sonaba ronca y forzada. No puedo respirar bien». Rodrigo corrió desde la puerta con una expresión de preocupación que parecía genuina, o al menos bien interpretada. «Adriana, ¿qué te pasa? ¿Es una reacción alérgica? ¿Hospital?» Ella apenas podía respirar, su voz entrecortada. «Necesito ir al hospital ya». Mientras nos apresurábamos a llevarla a urgencias, Adriana se apoyaba con fuerza en Rodrigo mientras emitía sonidos de angustia convincentes, y una sola idea me daba vueltas en la cabeza. Ese café era para mí, lo que significaba que mi querida nuera se había envenenado a sí misma con su propia arma. La ironía era tan perfecta que casi me hizo sonreír. El trayecto al Hospital General Mercy parecía sacado de una serie médica, con los síntomas cada vez más dramáticos de Adriana y la preocupación perfectamente calculada de Rodrigo. Yo iba en el asiento trasero contemplando la escena y maravillándome de la precisión de su actuación. La respiración de Adriana era trabajosa y áspera, su piel estaba enrojecida y manchada, y se llevaba las manos al cuello como si luchara por cada bocanada de aire. Si no hubiera sabido la verdad, me habría preocupado de verdad por su estado. Sabiendo quién era en realidad el blanco del café, me descubrí observando sus síntomas con una frialdad clínica. «¿Cómo te sientes, cariño?», preguntó Rodrigo por tercera vez en apenas 10 minutos, con una voz que oscilaba entre la preocupación y el pánico. «Aguanta, ya casi llegamos». «Quemaduras», alcanzó a murmurar Adriana entre ataques de tos, la garganta ardiendo, envenenamiento por cianuro. Lo comprendí en el instante en que identifiqué el olor a almendra, la dificultad para respirar, la sensación abrasadora. Alguien había hecho bien la tarea. El cianuro actuaba con rapidez, era difícil de detectar sin pruebas específicas, y provocaba exactamente los síntomas que Adriana sufría. Si me hubieran dado la dosis completa calculada para mi peso, probablemente ya estaría muerto. La sala de urgencias del General La Mercedera, un caos controlado, una mezcla habitual de emergencias reales y personas hipocondríacas que convertían el triaje en todo un arte. Sin embargo, el estado de Adriana resultó tan alarmante que obtuvo atención inmediata.
«Necesitamos ayuda», gritó Rodrigo al entrar sosteniendo a su esposa, que ya emitía sonidos de ahogo, perfectamente sincronizados. Mi esposa no puede respirar. El equipo médico respondió con una eficacia impresionante. En pocos minutos Adriana estaba en una camilla conectada a monitores y rodeada de enfermeras que tomaban sus signos vitales y lanzaban preguntas a toda velocidad. ¿Cuándo empezaron los síntomas?, preguntó la doctora Teresa Rodríguez, con la tabla en mano y el estetoscopio colgado del cuello. «Hace como 30 minutos», respondió Rodrigo interpretando el papel de marido angustiado a la perfección. «Esta mañana estaba bien, de repente comenzó a toser y a tener problemas para respirar. Alergias conocidas, medicamentos, cambios recientes, en dieta o ambiente». «Nada», contestó Rodrigo. «Siempre ha estado perfectamente sana». Yo observaba aquel intercambio con creciente fascinación. Rodrigo respondía con fluidez, sin titubeos, nunca mostrando incertidumbre. O era un hombre increíblemente sereno bajo presión, o se había preparado justo para esa escena. «Señora Morrison», dijo la doctora Rodríguez, dirigiéndose directamente a Sir Adriana, «¿puede decirme qué estaba haciendo justo antes de que comenzaran los síntomas?» «Café», susurró Adriana con voz apenas audible, «tomando café con ella». Sus ojos buscaron los míos en la pequeña área de exploración. El modo en que pronunció ella llevaba una nota inconfundible de acusación. Incluso en su supuesto estado de debilidad, Adriana ya estaba preparando el terreno para lo que venía. La doctora Rodríguez siguió la mirada de Adriana hasta mí. «¿Es usted familia?» «Soy su suegra», respondí. «Estábamos tomando café por la mañana cuando ella se sintió mal. Las dos bebieron el mismo café. ¿Parecido?», contesté con cautela. Adriana lo preparó 2 tazas de la misma cafetera. La doctora Rodríguez anotaba en su carpeta y yo veía cómo su mente médica iba encajando las piezas. La intoxicación alimentaria siempre era una posibilidad cuando varias personas ingerían lo mismo, pero que solo una se enfermara sugería una reacción alérgica o algo más siniestro. «Vamos a hacer unas pruebas de sangre», anunció la doctora Rodríguez. «Mientras tanto, vamos a ponerle oxígeno y ver si podemos hacer que se sienta más cómoda». Mientras el equipo atendía a Tassi y Adriana, Rodrigo se giró hacia mí con un gesto que no supe interpretar. «Mamá, voy a ir a casa a traer algunas de sus cosas. Pijamas, medicinas, ya sabes cómo son los hospitales». «Por supuesto, cariño», le dije dándole una palmada en el brazo. «Tómate tu tiempo». «Teresa», me llamó la atención lo rápido que Rodrigo se marchaba, sobre todo cuando su esposa estaba quizás luchando por su vida. O confiaba demasiado en el personal médico, o tenía otra urgencia a la que debía acudir. Me acomodé en la incómoda silla de plástico de la sala de espera, rodeada por los sonidos familiares de emergencias médicas y del sufrimiento humano. Las revistas estaban pasadas de moda, el café sabía horrible, y la luz fluorescente hacía que todos parecieran un poco sin vida. Era el escenario perfecto para reflexionar sobre un posible intento de asesinato. 3 horas después, Rodrigo regresó con una bolsa de viaje. Lucía agotado y preocupado con un aspecto apropiado. Su entrada coincidió con la salida de la doctora Rodríguez del área de tratamiento. «Encontramos rastros de cianuro en su sangre», anunció con precisión clínica. «Esto parece un envenenamiento deliberado. Estoy obligada por ley a informar hacia las autoridades». Cianuro. La palabra quedó suspendida en el aire como una acusación. El rostro de Rodrigo palideció y me tomó del brazo como buscando apoyo. «¿Envenenamiento?», repitió con la voz quebrada en lo que parecía ser auténtico asombro. «¿Pero cómo? ¿Quién haría algo así?
Antes de que la doctora Rodríguez respondiera la voz de Adriana, se escuchó desde detrás de la cortina débil, pero sorprendentemente clara para alguien que había estado al borde de la muerte. «Ella lo hizo», dijo Adriana señalándome directamente cuando abrieron la cortina. «Marisol envenenó mi café. Intentó matarme». La acusación cayó en la sala como una bomba. La doctora Rodríguez me miró con una mezcla de sorpresa y sospecha, mientras que Rodrigo parecía haber recibido una bofetada. «Eso es imposible», dijo Rodrigo, pero su voz sonaba sin convicción. «Mamá nunca haría algo así». «Ella misma preparó el café», continuó Adriana con un tono que se fortalecía en cada palabra. «Me lo entregó en persona. Me miró mientras lo bebía. Pues así se pagaba la gratitud. Yo le había salvado la vida sin querer al cambiar las tazas, y ahora ella me devolvía el favor intentando culparme de intento de asesinato». La ironía era sabrosa, aunque las consecuencias probablemente serían graves. El detective Gabriel Morrison llegó al hospital en menos de media hora tras la llamada de la doctora Rodríguez, lo que mostraba que los casos de envenenamiento ocupaban prioridad en nuestro tranquilo pueblo de Nuevo León. Era más joven de lo que imaginaba, quizá un poco más de 40, con esos ojos agudos que no dejaban pasar nada, y la paciencia de alguien que ya había escuchado todas las mentiras posibles. «Señora Prince», dijo el detective Morrison, al presentarse con un apretón de manos firme. «Entiendo que ha ocurrido un incidente relacionado con un envenenamiento. Me gustaría, Palulos, hablar con usted en privado si está de acuerdo». Caminamos hasta una pequeña sala de consultas, al final del pasillo, mientras Adriana seguía siendo atendida. El lugar era estéril y sin ventanas, diseñado para dar malas noticias y sostener conversaciones incómodas. «Quiero dejar algo claro desde el inicio», comenzó Morrison abriendo su libreta. «Usted no está detenida y puede irse en cualquier momento, pero necesito entender lo que sucedió aquí hoy». Le conté exactamente lo ocurrido. El olor extraño en el café, mi instinto de cambiar las tazas, Adriana bebiendo, lo que originalmente era para mí. Mi relato fue directo y preciso, como solía entrenar a los testigos en mis años de fiscal. «Señora Prince», dijo Morrison cuando terminé, «si sospechaba que el café podía ser peligroso, ¿por qué no se negó simplemente a tomarlo o advirtió a la señora Morrison?» Era la pregunta lógica y la que había estado esperando desde el momento en que Adriana empezó a toser. «No estaba del todo segura de que hubiera algo malo», respondí. «Fue más una corazonada que una sospecha concreta. Pensé que cambiar las tazas sería una forma de comprobarlo sin crear un escándalo innecesario si me equivocaba. Y cuando la señora Morrison se enfermó, comprendí que mi instinto había sido correcto. Alguien había intentado envenenarme y Adriana terminó siendo la víctima por accidente». El detective Morrison tomaba notas con cuidado. Su rostro no dejaba ver si creía mi versión. «¿Quién más sabía que tomarías café esta mañana? Solo Rodrigo y Adriana. Fue una visita improvisada. ¿Has recibido amenazas últimamente alguien que quisiera hacerte daño?» Pensé en la súplica desesperada de Rodrigo pidiéndome dinero y en cómo salió furioso 2 días antes, pero algo me frenó de mencionarlo. Lo que sea en lo que mi hijo estuviera metido, quería entenderlo primero, antes de meter a la policía. «Nada en concreto», respondí. «Cuando tienes mucho dinero siempre sabes que algunos pueden verte como un blanco». Cuando Morrison entrevistó a Rodrigo, pude escuchar a través de las paredes delgadas de la sala. Las respuestas de mi hijo me helaron la sangre. «Mi mamá se ha estado rara últimamente», dijo Rodrigo con la voz clara al otro lado. «No creo que realmente lastimara a alguien, pero está más paranoica de lo normal, sospecha de todos». «¿De qué manera
Cosas pequeñas, preguntar mucho sobre el pasado de Adriana, hacer comentarios sobre cazafortunas o personas que se casan por dinero. Pensé que era lo típico de una suegra, pero ahora la duda en su voz era evidente. Mi propio hijo me estaba echando la culpa, sembrando dudas sobre mi estabilidad mental y sugiriendo que podía haber envenenado a su esposa. ¿Alguna vez ha mostrado animosidad directa hacia su esposa? Nunca dijo nada hostil, pero sí ha habido tensión. Mamá puede ser muy controladora con el tema del dinero de la familia. No soporta quien cree que va tras su fortuna. Cada palabra era como un cuchillo en la espalda. Rodrigo estaba dibujando la imagen de una anciana paranoica y dominante, capaz de envenenar a su nuera por celos y sospechas. Era un asesinato de reputación brillante y venía de mi propio hijo. Cuando Morrison volvió a casa a interrogarme, su actitud ya era otra. La cortesía profesional había sido reemplazada por una desconfianza apenas disimulada. Señora Prince, necesito hacerle unas preguntas directas. ¿Le preocupa lo que su nuera pueda estar planeando con respecto a la herencia familiar? La pregunta claramente se basaba en lo que Rodrigo le había contado. Elegí mis palabras con extremo cuidado. Creo que es natural que cualquier padre quiera proteger los bienes de su familia, pero nunca he tenido una razón concreta para preocupar a Adriana. Tu hijo comentó que últimamente me he mostrado más desconfiada. ¿Hay algo de cierto en eso? No creo haber actuado de manera diferente a lo habitual. Quizá Rodrigo esté interpretando la precaución normal como sospecha. El detective Morrison seguía tomando notas y podía ver cómo armaba un caso en su mente, mujer mayor con dinero desconfiada de su nuera joven, con antecedentes de control sobre el dinero, oportunidad y medios para envenenar. Señora Prince, necesito revisar su casa como parte de la investigación. ¿Me da su permiso para hacer un registro? Yo sabía que podía negarme y exigir una orden, pero eso solo me haría parecer más culpable. Por supuesto, no tengo nada que ocultar. También será necesario revisar las computadoras, teléfonos u otros aparatos que pudieran contener información relevante. Lo que necesite, detective. Al salir del hospital alcancé a ver por última vez a Adriana entre la cortina entreabierta de su cuarto. Estaba sentada en la cama ya sin dificultades para respirar, conversando en voz baja con una enfermera. Cuando notó que la observaba, me regaló una sonrisa pequeña y satisfecha que me heló la sangre. Esa sonrisa me lo dijo todo. Esto no había terminado. En realidad apenas comenzaba. El registro en mi casa fue exhaustivo, profesional y absolutamente devastador. El detective Morrison llegó con un equipo forense completo y una orden que les permitía revisar cada rincón de mi propiedad. Observaba desde mi sala cómo desconocidos con guantes de látex hurgaban en mis pertenencias más íntimas, buscando pruebas que me señalaran como asesina en potencia. «Agradecemos su cooperación, señora Prince», dijo el detective Morrison, mientras su equipo se desplegaba por toda la casa. Esto debería llevar solo unas horas. Me quedé en mi despacho, el mismo lugar donde Rodrigo me había exigido dinero, apenas 3 días antes, tratando de asimilar lo rápido que mi vida se había desmoronado. 72 horas antes era una viuda adinerada viviendo en paz en la finca familiar. Ahora era la principal sospechosa de un intento de asesinato. El equipo forense trabajaba con una precisión meticulosa, fotografiando todo, buscando huellas y recogiendo muestras de cada superficie. Prestaron especial atención a la cocina, donde Adriana aseguró haber preparado el café envenenado. «Señora», uno de los técnicos gritó desde la cocina, «¿puede mostrarnos dónde guarda las cosas del café?» Los llevé a la despensa, donde mi empleada tenía distintos granos, filtros y accesorios. A mis ojos todo estaba en orden.
Pero ellos revisaban cada objeto como si fuera una prueba clave, guardándolo en bolsas y poniendo etiquetas con cuidado, por si acaso hubiera tenido contacto con veneno. ¿Y los productos de limpieza?, preguntó el detective Morrison. Cualquier cosa que contenga compuestos químicos. Los conduje al cuarto de servicio donde teníamos lo típico de cualquier casa: cloro, amoníaco, destapacaños y otros líquidos peligrosos. Otra vez fotografiaron y recogieron muestras de todo. Después de 2 horas de búsqueda, escuché a un técnico llamar desde el baño de visitas en la planta alta. Detective Morrison tiene que ver esto. El tono de su voz me heló el estómago. Seguí al detective subiendo las escaleras temiendo lo que pudieran haber hallado. En ese baño, un sitio al que casi nunca entraba y que llevaba semanas sin usar, encontraron un frasquito de vidrio escondido detrás del botiquín. Tenía restos de un líquido transparente y junto a él había una lista escrita a mano con el nombre de Adriana y lo que parecían ser cálculos de dosis. «Señora Santa Esperanza», dijo el detective Morrison, levantando una bolsa de evidencias con el frasco y la lista. «¿Puede explicar estos objetos?». Me quedé mirando la prueba sintiendo que el mundo se me inclinaba. La letra de la lista se parecía mucho a la mía, aunque no tenía recuerdo de haber escrito algo así. El frasco me era totalmente desconocido. «Nunca he visto esas cosas», contesté con la voz extraña y distante, hasta para mí misma. «¿No es esta su letra?», insistió Morrison mostrándome la lista más de cerca. Al mirarla con atención tuve que admitir que parecía la mía por la forma de las letras y la manera en que cruzaba las T y ponía los puntos en las I. Quien lo hubiera escrito debía haber estudiado bien mi caligrafía o tenía una razón de peso. Mientras estábamos en el hospital esa mañana, Rodrigo salió varias horas para recoger las pertenencias de Adriana en su casa. En ese tiempo tuvo acceso a la mía. ¿Está insinuando que su hijo plantó esta evidencia? Sonaba descabellado incluso al decirlo, pero la línea de tiempo era demasiado obvia. Lo que digo es que alguien con acceso a mi casa y conocimiento de mi escritura pudo haber dejado esto aquí mientras estábamos en el hospital. El detective Morrison me observó con atención. «Señora Prince, esa es una acusación muy seria contra su propio hijo. No es una acusación, es una observación sobre oportunidad y acceso». Pero mientras lo decía pude notar la desconfianza en los ojos del detective Morrison. La imagen de una madre en duelo sorprendida con pruebas de un intento de asesinato, tratando de culpar a su hijo inocente. Era exactamente el tipo de desvío desesperado que usan los culpables cuando se sienten acorralados. «Nos llevaremos estos objetos para análisis», dijo el detective Morrison sellando las bolsas de evidencia, junto con muestras de su letra para compararlas. «Por supuesto, señora Prince, debo preguntarle, ¿posee alguna arma de fuego?». La pregunta me tomó desprevenida. «Sí, tengo una pistola en la caja fuerte de mi recámara». «¿Por qué también necesitamos revisarla?». Los llevé hasta mi dormitorio y abrí la caja fuerte mostrando un revólver calibre 38 que Esteban había insistido en que guardara para mi protección. El arma estaba exactamente donde la había dejado y no podía imaginar cómo se relacionaba con un caso de envenenamiento. «¿Esta arma se ha disparado recientemente?», preguntó el detective Morrison. «No en más de un año. A veces la llevaba al campo de tiro para practicar, pero hace meses que no lo hacía». De todas formas, se llevaron la pistola y la caja de municiones de la caja fuerte. Empezabas a comprender que en una investigación criminal todo podía ser relevante hasta que se demostrara lo contrario. Cuando el equipo de registro terminó, el detective Morrison me apartó para una última conversación. «Señora Prince, con base en lo que encontramos hoy,
Debo informarle que ahora es considerada persona de interés en este caso. Le recomiendo seriamente que contacte a un abogado. Estoy arrestada. No en este momento, pero le aconsejo no salir de la ciudad sin notificar a mi oficina. Cuando la policía se fue, caminé por mi casa mirándola con otros ojos habitaciones fotografiadas y registradas superficies, buscadas por huellas pertenencias, examinadas como posibles pruebas de intención criminal. Mi refugio había sido violado y yo me sentía como una extraña en mi propio hogar. Pero más que nada sentía el peso de la traición cayendo sobre mis hombros como una manta de plomo. Alguien había planeado todo con cuidado, sembrando evidencias que apuntaban directamente hacia mí, mientras creaba una coartada perfecta y la única persona con oportunidad, acceso y conocimiento para hacerlo era mi propio hijo. Esa noche me senté en mi despacho con una copa de vino, mirando a través de la ventana las bombas extractoras que seguían su ritmo constante, sacando riqueza de la tierra como lo habían hecho por 3 generaciones. Pero por primera vez desde que heredé este imperio, me pregunté si todo moriría conmigo. Rodrigo no solo había intentado robarme, había intentado asesinarme y además hacerme quedar como culpable de un intento de asesinato contra su esposa. La complejidad y la crueldad del plan me dejaron sin aliento, pero cometió un error fatal. Subestimó a su madre. Tomé el teléfono y marqué un número que no usaba desde hacía 5 años. Habla Julián Cole. Julián, soy Marisol. Necesito tu ayuda. Alguien intenta destruirme y creo que podría ser mi propio hijo. Julián había sido mi colega más cercano durante mis 25 años como fiscal, y más que eso era la única persona que entendía cómo funcionaba mi mente. Si alguien podía ayudarme a salir de esta pesadilla, era él, pensé al escuchar cómo su voz retomaba esa aguda concentración que recordaba de nuestros días en la sala de juicios. Cuéntame todo. No dejes fuera ni un solo detalle. Julián escuchó sin interrumpir mientras relataba toda la secuencia, la súplica desesperada de Rodrigo por dinero, el café envenenado, las pruebas acomodadas en mi casa y la traición calculada de Rodrigo durante los interrogatorios de la policía. «Jesucristo», murmuró Julián cuando terminé. «Si Rodrigo está detrás de esto, hablamos de intento de homicidio y cargos de conspiración. Ya no se trata solo de dinero. Lo sé. La pregunta es cómo probarlo. Lo primero es conseguir defensa penal de inmediato. Voy a llamar a Ignacio Webb. Es el mejor abogado defensor del Estado y me debe un favor desde el caso Anderson. Julián, hay algo más. Creo que Rodrigo podría estar metido en un lío serio con gente peligrosa. Por la manera en que exigió el dinero, la desesperación en su voz. Esto parece más que otro negocio fallido. ¿Qué clase de lío? No lo sé todavía, pero quiero averiguarlo. Si Rodrigo anda metido con criminales, eso explicaría por qué estaría dispuesto a asesinar por dinero de herencia. Julián guardó silencio unos segundos y casi podía oírlo pensar. Aún tengo contactos en las fuerzas de seguridad. Déjame hacer unas indagaciones discretas sobre las actividades recientes de Rodrigo. Mientras tanto, asume que estás vigilada. Todo lo que hagas, a dónde vayas, con quién hables, la policía lo estará observando. Entiendo. Y ten mucho cuidado con Rodrigo y Adriana. Si ya intentaron matar una vez, no dudarán en hacerlo otra vez. Esa misma tarde, Ignacio Webb llegó a mi casa con un maletín y la expresión seria que suelen llevar los abogados defensores cuando sus clientes están en un problema grave. Era más joven de lo que esperaba, quizás poco más de 50, pero Julián me aseguró que lo compensaba con su brillantez y con su total falta de escrúpulos a la hora de proteger a quienes representaba. «Señora Prince»,
dijo Ignacio mientras se acomodaba en mi despacho como si fuera suyo. Julián me puso al tanto de su situación. Está en un serio riesgo legal, pero el caso en su contra tiene puntos débiles interesantes, como la línea de tiempo. Para empezar, parece que el envenenamiento fue planeado con antelación, pero usted no tenía forma de saber que Rodrigo y Adriana la visitarían esa mañana. Si realmente quería envenenar a su nuera, habría necesitado aviso previo de su presencia. Hice una pausa y respondí: a menos que la fiscalía alegue que mi objetivo era Rodrigo y que Adriana fue una víctima colateral. Ignacio asintió satisfecho. Esa forma de razonar es justo lo que la hizo una buena fiscal. Sí podrían alegar eso. Pero hay otro problema con su caso: el motivo. Es decir, ¿por qué querría usted matar a Rodrigo? Él es su hijo y su único heredero. Su muerte complicaría mucho la planificación de su herencia. Pensé en la póliza de seguro de vida que sospechaba podía existir, pero decidí guardarme esa información. ¿Y qué hay de Adriana? Podrían decir que quise eliminarla para proteger la herencia de Rodrigo. Ignacio frunció el ceño. Posiblemente, pero ese es un motivo débil para un asesinato. Las familias ricas lidian con esposas interesadas usando capitulaciones y fideicomisos, no con veneno. Abrió su portafolio y sacó un cuaderno legal. Cuénteme sobre las pruebas que hallaron en su casa, el frasco y la lista manuscrita. Describí los objetos en detalle, recalcando que la letra se parecía a la mía, pero que no recordaba haber escrito esa lista. Ignacio tomó notas con cuidado, interrumpiéndome solo para aclarar detalles de la cronología y del acceso que Rodrigo tenía a mi casa. La evidencia sembrada es en realidad nuestra mejor defensa, dijo. Es casi demasiado conveniente. Los envenenadores reales no suelen dejar confesiones firmadas con el nombre de la víctima y las dosis calculadas. Pregunté: ¿cuál es nuestro siguiente paso? Él respondió: necesitamos investigar a Rodrigo y a Adriana por separado. Si están montando una estafa, habrá rastros, registros financieros, patrones de comunicación, incluso posibles víctimas anteriores. ¿Víctimas anteriores? Ignacio se recostó en la silla y me observó con atención. Si su hijo está dispuesto a asesinar a su propia madre por dinero de la herencia, probablemente no sea la primera vez. La gente no suele saltar directamente al parricidio sin haber escalado desde crímenes más pequeños. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cree que ya lo han hecho antes? Ignacio respondió con calma. Creo que necesitamos averiguarlo. Julián ya está revisando los antecedentes de ambos. Si hay algo turbio en su pasado, lo vamos a descubrir. Esa noche casi no pegué un ojo. Cada ruido en la casa me hacía brincar, cada sombra parecía una amenaza. Años atrás había instalado un sistema de seguridad de última generación, pero saber que mi hijo tenía llaves y los códigos de acceso lo hacía sentir inútil. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché un coche en la entrada. Desde la ventana de mi cuarto, vi el BMW de Rodrigo estacionado frente a la puerta principal. Se quedó varios minutos sentado en el asiento del conductor, haciendo llamadas y mostrándose nervioso. Al fin bajó y se acercó a la casa. En lugar de usar su llave, tocó suavemente la puerta. Como no respondí, intentó la manija y comprobó que estaba cerrada. Caminó por todo el perímetro probando ventanas y revisando posibles accesos. No era la actitud de un hijo preocupado por su madre. Era reconocimiento del terreno. Tras 20 minutos se dio por vencido y se marchó. De inmediato llamé a Ignacio Webb. Le dije que estaba tanteando la casa buscando la manera de entrar sin su llave. ¿Grabaste algo de esto? Las cámaras debieron registrarlo todo. Perfecto. No toques esas grabaciones.
Las necesitaremos si esto llega a juicio. A la mañana siguiente recibí peores noticias. El detective Morrison me llamó para informarme que los resultados preliminares de la pericia confirmaban mis huellas en el frasco con veneno y que el análisis de escritura coincidía con mis muestras. «Señora Prince», dijo el detective Morrison, «necesito que venga a la comisaría para más preguntas. Tiene derecho a que su abogado esté presente». «Estaremos ahí por la tarde», le respondí, y enseguida llamé a Ignacio. «Se están moviendo más rápido de lo que pensaba». Ignacio contestó: «Esto parece que están armando un arresto. Necesitamos acelerar nuestra propia investigación». Esa tarde, mientras Ignacio y yo esperábamos en la sala de la comisaría, sentía que las paredes se cerraban sobre mí. Las pruebas en mi contra eran circunstanciales, pero pesaban. Tenía motivo proteger la fortuna familiar, implicaba acceso a veneno y la oportunidad preparando el café. Las evidencias plantadas eran la pieza clave que convencerías a un jurado de mi culpabilidad. «Señora Prince», dijo el detective Morrison, cuando por fin nos hicieron pasar a la sala de interrogatorios, «hemos recibido resultados forenses adicionales que creo que debería conocer». Ignacio se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de resultados?» «El veneno encontrado en la sangre de la señora Morrison es idéntico a la sustancia del frasco hallado en la casa de la señora Prince. También hallaron restos de la misma sustancia en una taza de café en la cocina de la señora Prince». Sentí que el corazón se me hundía. Era una prueba física que me vinculaba directamente con el delito. Aunque lograra demostrar que había sido colocada allí, convencer a un jurado de que alguien había ido tan lejos para incriminarme sería casi imposible. Detective Morrison dijo: «Ignacio, con calma. Mi clienta sostiene su inocencia. Esta evidencia claramente es fruto de contaminación o manipulación». «¿Por quién?», preguntó el detective. «Por el verdadero culpable, quien tuvo acceso a la casa de la señora Prince mientras ella estaba en el hospital». Morrison lo miró con escepticismo. «¿Está sugiriendo que otra persona envenenó a la señora Morrison y luego irrumpió en la casa de la señora Prince para plantar pruebas?» «Lo que digo es que la línea de tiempo y las circunstancias no apoyan la conclusión de que mi clienta sea culpable de este crimen. Pero vi en sus ojos que ya había tomado su decisión. Para él yo era una mujer adinerada y mayor que había intentado matar a su nuera y ahora buscaba culpar a su hijo inocente». «Señora Prince», declaró el detective Morrison con base en las pruebas que hemos reunido, «la detengo por intento de homicidio». Cuando las esposas se cerraron sobre mis muñecas, miré a Ignacio y en sus ojos descubrí reflejado mi propio miedo. Rodrigo y Adriana habían jugado sus cartas a la perfección y yo estaba a punto de pagar el precio por haber subestimado a mi propia familia. Pero mientras me llevaban hacia la patrulla, una idea evitaba que cayera en la desesperación. Habían cometido un error crucial. Me habían dejado con vida. Y mientras respirara no pensaba rendirme. La cárcel del condado era todo lo que había imaginado, y aún peor. Muros de concreto gris, luces fluorescentes que daban a todos un aspecto cadavérico y el constante golpeteo de puertas metálicas cerrándose. Había mandado a suficientes criminales a lugares como ese durante mi carrera, pero vivirlo en carne propia era radicalmente distinto. Mi compañera de celda era una mujer llamada Lucía Santos, detenida por fraude con cheques y sorprendentemente filosófica sobre la experiencia. Primera vez, preguntó cuando intentaba acomodarme en el estrecho catre. Desgraciadamente sí. ¿Qué hiciste? ¿Creen que intenté envenenar a mi nuera? Lucía silbó despacio. Problemas de familia. Esos siempre son los líos más sucios.
No lo hice. Cariño, aquí todas decimos que no lo hicimos. La verdadera pregunta es, ¿puedes probar que no lo hiciste? Esa era exactamente la duda que no me dejaba dormir. Ignacio me había advertido que probar la inocencia era mucho más difícil que generar duda razonable, sobre todo cuando la evidencia parecía tan sólida como la que tenían contra mí. La audiencia de fianza estaba fijada para la mañana del lunes 3 días más tarde. Ignacio estaba seguro de que podía lograr mi liberación, pero la fiscalía insistía en que representaba un riesgo de fuga por mi considerable fortuna y que además podía ser una amenaza para posibles testigos. El fiscal lo está tratando como un caso de alto perfil, me explicó Ignacio en una de sus visitas. Creen que condenar a un millonario petrolero les dará buena publicidad. ¿Y qué hay de nuestra investigación sobre Rodrigo y Adriana?, pregunté. Julián avanza, pero despacio respondió. Ya confirmamos que Rodrigo tiene deudas de juego importantes, más de $300.000 con gente muy peligrosa. Eso le da un motivo claro para necesitar dinero rápido. ¿300.000? Repetí atónito. ¿Cómo acumuló semejante deuda? Partidas de póker de alto nivel, apuestas deportivas y hasta especulación con criptomonedas, que salió mal. La cuestión es que estaba lo bastante desesperado para hacer algo drástico. Y Adriana Ignacio frunció el ceño. Ahí se pone interesante. Adriana Morrison no existe. Sentí que el pulso se me aceleraba. ¿Cómo que no existe? La identidad es falsa. Fue creada hace unos 4 años con documentos falsificados y un historial inventado. Julián rastreó su verdadero nombre, Adriana Sterling, con antecedentes penales en 3 estados. ¿Qué tipo de antecedentes? Robo de identidad, fraude. Y escucha esto, sospechosa de estar implicada en la muerte dudosa de un anciano en Arizona. El caso nunca llegó a juicio por falta de pruebas, pero el patrón es evidente. De pronto todo encajó. Rodrigo no se había casado con una mujer hermosa cualquiera, sino con una delincuente profesional especializada, justo en el tipo de estafa que intentaron usar conmigo. Así que todo estaba planeado desde el principio. Eso parece. Probablemente Adriana eligió a Rodrigo por el dinero de su familia y lo manipuló para que le ayudara a acercarse a ti. Pero ¿por qué intentar matarme? ¿Por qué no esperar a que muriera de manera natural y heredar todo Ignacio? Sacó una carpeta de su portafolio. Porque Rodrigo ya no es tu heredero. Me quedé mirándolo sin entender. ¿De qué hablas? Julián revisó tu planificación patrimonial. Hace 3 meses actualizaste tu testamento para crear una fundación benéfica, en lugar de dejarle todo a Rodrigo. Si murieras hoy, él no recibiría nada. El recuerdo me golpeó de lleno, preocupado por los gastos desmedidos de Rodrigo y sus negocios fallidos. Mi abogado de herencias me había sugerido establecer una fundación que le asegurara una renta cómoda, pero que garantizara que la mayor parte de la fortuna de Princeville se destinara a causas caritativas. Ignacio continuó diciendo que Rodrigo sabía del cambio en el testamento. La oficina de tu abogado confirmó que Rodrigo llamó hace unas 6 semanas para preguntar sobre tus planes de herencia. Así que él sabía que matarme no le daría la herencia. Exacto. Pero si me hubieran condenado por intentar asesinar a Adriana, el testamento podría haberse impugnado por supuesta incapacidad mental o conducta criminal. Rodrigo podría alegar que yo no estaba en pleno uso de mis facultades al modificar el testamento. La complejidad de su plan era increíble. No solo intentaron matarme, también quisieron arruinar mi reputación y cuestionar mi salud mental para que Rodrigo pudiera quedarse con mi fortuna, incluso después de que lo hubiera desheredado. «Hay más», dijo Ignacio. «Encontramos pruebas de que Rodrigo ha...»
Ha estado pidiendo préstamos adelantándose a la herencia que espera recibir. Debe dinero a varios prestamistas legales y a otros nada legales. Si no recibe tu herencia, no solo queda en bancarrota, sino que su vida corre peligro por las personas a las que debe. Exactamente. Esos no son acreedores que acepten pagos a plazos. Esa noche me quedé mirando el techo de mi celda, intentando procesar toda la magnitud de la traición de Rodrigo y Adriana. Mi hijo no solo había sido codicioso, estaba desesperado. Y la gente desesperada es capaz de cualquier cosa. Pero saber es poder. Y ahora tenía las armas para contraatacar. Lucía, le dije a mi compañera de celda alrededor de las 2 de la mañana. ¿Qué sabes de vengarse de quienes intentan destruirte la vida? Ella se giró y me miró con nuevo interés. Cariño, eso depende de hasta dónde quieras llegar y cuánto dinero estés dispuesta a gastar. Tengo más dinero del que sé qué hacer con él, y después de lo que me hicieron, estoy dispuesta a llegar bastante lejos. Lucía sonrió, y no fue una sonrisa agradable. En ese caso, tú y yo tenemos que tener una conversación muy interesante. La audiencia de fianza fue un espectáculo mediático. Camionetas de noticieros abarrotaban la calle frente al tribunal y los reporteros gritaban preguntas mientras Ignacio me escoltaba entre la multitud. Mujer acusada de envenenar a su nuera era el titular en todos los noticiarios locales y vi cómo la historia empezaba a correr hacia los medios nacionales. Rodrigo y Adriana estaban en la sala sentados en primera fila junto a su abogado. Adriana parecía frágil y victimizada mientras Rodrigo interpretaba el papel del hijo destrozado, dividido entre la lealtad a su madre y la justicia para su esposa. La jueza Carmen Williams presidía la audiencia con la misma firmeza y eficiencia que recordaba de mis años como fiscal. Escuchó los argumentos de ambas partes, revisó las pruebas y fijó la fianza en $2 millones, lo bastante alta para mandar un mensaje, pero no tan excesiva como para ser punitiva. La acusada entregará su pasaporte y quedará bajo vigilancia electrónica. La jueza Williams indicó que no debe tener ningún tipo de contacto con la supuesta víctima, ni con los testigos de este caso. Mientras me preparaban para salir, Ignacio me apartó con noticias urgentes. Julián encontró algo grande. Murmuró. El verdadero nombre de Adriana Sterling es Adriana Martínez y la busca el FBI por una serie de crímenes similares en varios estados. El FBI asegura que lleva más de 10 años con este fraude. Víctimas mayores en Arizona, Texas, Nuevo León y California. Siempre el mismo patrón: casarse con alguien adinerado, asesinar al cónyuge, heredar la fortuna y la propiedad. ¿Cuántas víctimas? Al menos 7 confirmadas, quizás más. La magnitud de lo que había hecho Adriana era espeluznante. No era solo una estafadora, era una asesina en serie que convirtió el crimen en un modelo de negocio. ¿Dónde está ahora? Ese es el problema. Tras tu arresto, Rodrigo y Adriana desaparecieron. La casa está vacía, las cuentas cerradas, y nadie sabe dónde se metieron. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Están huyendo? Parece que sí. Pero escucha, hemos estado en contacto con el FBI y están muy interesados en atrapar de una vez a Adriana Martínez. Están dispuestos a colaborar con nosotros. ¿Y qué significa eso para mi caso? Si logramos demostrar que Adriana Martínez se envenenó a sí misma como parte de un montaje, los cargos contra ti se retirarán de inmediato. Pero primero hay que encontrarla. Esa noche me quedé en mi despacho con un brazalete electrónico en el tobillo, sintiéndome prisionera en mi propia casa. La presión mediática era insoportable, reporteros acampando en la entrada, helicópteros rondando arriba y un sinfín de llamadas de periodistas pidiendo mi versión. Rechacé todas las entrevistas, pero seguí la cobertura con creciente rabia.
Rodrigo daba declaraciones cuidadosamente preparadas a periodistas afines, mostrándose como el hijo trágico de una madre mentalmente inestable que había perdido la razón bajo el peso de la edad y la riqueza. Mi madre ha estado cada vez más paranoica en el último año, declaró Rodrigo a prensa. Ha hecho acusaciones contra varios familiares y amigos, diciendo que quieren quedarse con su dinero. Creo que el estrés de manejar una herencia tan grande afectó su juicio. Fue una actuación magistral, hecha para reforzar la teoría de la fiscalía de que yo sufría un deterioro mental por la edad que me había llevado a actuar de manera irracional y violenta. Pero Rodrigo cometió un error crucial. En su afán por salir en televisión, él mismo reveló que seguía en la zona junto a Adriana. La entrevista se realizó en un hotel de la localidad, lo que significaba que no habían huido tan lejos como pensábamos. Llamé enseguida a Ignacio. ¿Viste la entrevista de Rodrigo? La vi. Julián ya está trabajando con el FBI para rastrear su ubicación. Ignacio, quiero acabar con esto. Todo. Estoy cansada de reaccionar, es hora de atacar. ¿Qué tienes en mente? Lo pensé desde que hablé con Lucía en la cárcel. Quiero tenderles una trampa. Usarme como carnada para sacarlos a la luz. Marisol, eso es increíblemente arriesgado. Si Adriana Martínez ya fue capaz de matar, no dudará en intentarlo otra vez. Justo en eso confío. El plan que le detallé a Ignacio era sencillo, pero eficaz. Habríamos de filtrar la idea de que yo tenía escondidas pruebas que demostraban mi inocencia, documentos o grabaciones que dejaban en evidencia que Rodrigo y Adriana me habían incriminado. La carnada sería imposible de resistir, porque mientras esas pruebas existieran, ellos nunca estarían seguros. Van a tener que venir por mí, le expliqué. O para robar lo que tengo, o para matarme antes de que lo use. Y cuando lo hagan el FBI, los estará esperando. Ignacio se quedó callado un buen rato. Esto es o brillante o suicida no sé cuál. Después de todo lo que me hicieron pasar, ya no me importa. La filtración fue organizada cuidadosamente, a través de los contactos de Julián en los medios. A la mañana siguiente ya circulaban rumores de que Marisol Santa Esperanza había encontrado pruebas de su inocencia y pensaba entregarlas a las autoridades en menos de 48 horas. La historia era lo suficientemente vaga para sonar creíble, pero con el detalle justo para generar urgencia. Si Rodrigo y Adriana creían que yo tenía algo que podía delatarlos, tendrían que actuar de inmediato. Todo lo que debía hacer era esperar a que vinieran por mí. Y esa espera fue lo más duro. Durante 2 días fingí normalidad llevando un micrófono oculto, sabiendo que agentes del FBI estaban apostados alrededor de mi casa. Cada llamada podía ser una emboscada, cada visita, un posible asesino. Ignacio quería evacuarme a un refugio seguro, pero yo insistí en quedarme en la finca. Si iban a intentarlo, sería en un lugar conocido donde se sintieran confiados y yo pareciera desprotegida. En la tercera noche mordieron el anzuelo. Estaba en mi despacho fingiendo revisar papeles cuando en realidad leía una novela y de pronto los sensores de movimiento detectaron algo cerca de la parte trasera de la casa. El FBI había colocado equipo de seguridad adicional para alertar de cualquier intrusión. Pero hasta que ellos llegaran, yo estaba sola. Rodrigo apareció primero deslizándose por las puertas de cristal que daban al jardín y al salón. Se movía con una destreza ensayada, como si conociera cada rincón y los puntos ciegos de la seguridad. Un instante después, entró Adriana cargando lo que parecía un maletín médico pequeño. Yo permanecí en mi despacho aunque podía escuchar su conversación susurrada a través de las paredes delgadas. ¿Dónde crees que lo escondería?, preguntó Adriana con un acento que no tenía cuando fingía ser la nuera dulce. Probablemente en la caja fuerte.
contestó Rodrigo. Guarda ahí todos sus documentos importantes. Y la combinación. Mi cumpleaños. Es sentimental para esas cosas. Se movían por la casa como si fuera de ellos, revisando cajones, papeles y soltando maldiciones cada vez que no hallaban nada. Después de 20 minutos de búsqueda inútil, Adriana dijo: «Rodrigo, ¿estás seguro de que tiene algo? Esto podría ser una trampa. Tiene que haber algo. ¿Cómo si no supo cambiar las tazas de café? Quizás tuvo suerte. No, mi madre es demasiado lista para la suerte. Descubrió algo y planea usarlo contra nosotros». El respeto a regañadientes en la voz de Rodrigo podría haber sido un cumplido en otras circunstancias. Incluso después de intentar matarme, todavía admitía que me había subestimado. «Tenemos que encontrarla», dijo Adriana. «Hacer que nos diga dónde está». Y luego terminamos lo que empezamos. Me hallaron justo donde yo quería, sentada en el despacho con la espalda hacia la puerta, aparentemente concentrada en documentos. Rodrigo entró primero, seguro de tener la ventaja. «Hola, madre». Me giré despacio, mostrando sorpresa y miedo en el rostro. «Rodrigo, ¿qué haces aquí? No deberías contactarme. Necesitamos hablar», dijo Rodrigo mientras Adriana se colocaba junto a la puerta para bloquear cualquier salida sobre la evidencia que crees tener. «No sé de qué hablas». Adriana dio un paso al frente y vi que llevaba una jeringa en la mano. «Señora Prince, sabemos que tiene algo que podría dañarnos. Dinos dónde está, y esto será rápido y sin dolor». La máscara ya estaba completamente fuera. El acento dulce del sur de Adriana había sido reemplazado por algo más duro y peligroso. Esta era Adriana Martínez, asesina profesional, y había dejado de fingir ser otra cosa. «No hay pruebas», dije, dejando que mi voz temblara como si estuviera muerta de miedo. «Lo inventé. Pensé que si la gente creía que tenía pruebas de mi inocencia, tal vez mirarían con más cuidado lo que realmente ocurrió». Rodrigo y Adriana se miraron. «Estás mintiendo», dijo Rodrigo. «No, no lo hace», contestó Adriana, analizando mi rostro con frialdad profesional. «Dice la verdad. No hay pruebas. Entonces, ¿para qué estamos aquí?». Adriana sonrió y fue la expresión más aterradora que había visto. «Porque ahora sabemos con certeza que no tiene nada contra nosotros, lo que significa que podemos terminar esto como se debe». Levantó la jeringa y vi mi muerte reflejada en sus ojos helados. «Espera», susurré apenas audible. «Antes de matarme necesito saber algo». «¿Qué? ¿Algo de todo esto fue real? ¿Rodrigo alguna vez me amó de verdad o siempre se trató del dinero?». El rostro de Rodrigo se torció con algo que parecía una emoción genuina. «Mamá, yo...». «Él ama tu dinero», lo interrumpió Adriana sin piedad. «Igual que yo. Igual que todos los que fingieron preocuparse por ti». Fue lo más cruel que pudo haber dicho y al mismo tiempo lo que yo necesitaba escuchar. «Gracias», respondí en voz baja, «por decirme la verdad». Adriana frunció el ceño, desconcertada por mi reacción. Esa duda duró lo suficiente para que los agentes del FBI irrumpieran por todas las entradas de mi despacho al mismo tiempo. «FBI, manos donde podamos verlas». El arresto fue rápido y preciso. Rodrigo se rindió sin resistencia, pero Adriana intentó usar la jeringa como arma antes de ser reducida por la agente Laura Chen. Todo terminó en menos de 30 segundos. Mientras les leían sus derechos a Rodrigo y a Adriana, yo permanecí sentada en mi sillón viendo cómo la vida de mi hijo se desmoronaba en tiempo real. Me miró con algo entre odio e incredulidad. «Nos tendiste una trampa», dijo. «Ustedes intentaron asesinarme», respondí. «Yo solo devolví el favor».
6 meses después estaba en una corte federal, viendo cómo Adriana Martínez recibía 4 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos que había cometido en varios estados. Las pruebas eran irrefutables: ADN, huellas, registros financieros y, lo más devastador, la confesión grabada que había hecho en mi despacho. Rodrigo fue sentenciado a 25 años por conspiración para asesinar y fraude. Mientras lo llevaban esposado me miró por última vez y lo único que sentí fue una satisfacción helada. Los medios me habían convertido de sospechosa de asesinato en víctima heroica de la noche a la mañana. El Marisol Prince ayuda al FBI a atrapar a un asesino serial sonaba mucho mejor que los titulares originales, y las ofertas por derechos de libros, películas y entrevistas comenzaron a llover. Rechacé todas. Hay historias demasiado íntimas para compartir con el mundo. Ignacio había manejado con maestría las secuelas legales. Todas las acusaciones contra mí fueron retiradas. Mi nombre quedó limpio y estaba libre para volver a mi vida tranquila en la hacienda. Pero ya no buscaba tranquilidad. Con mis recursos y las conexiones de Julián en la policía, pasé 6 meses desmantelando cada rincón de la red criminal de Rodrigo y Adriana. Sus cómplices fueron detenidos, sus bienes ocultos confiscados, y sus nombres quedaron tan destruidos que hasta otros reclusos sabían qué clase de monstruos eran. Las deudas de juego de Rodrigo seguían pendientes, y la gente a la que debía no era de perdonar fácilmente. La cárcel podría ser el lugar más seguro para él, aunque me aseguré de que la información sobre sus crímenes y la fortuna de su familia llegara a ti a los oídos adecuados. 25 años se iban a sentir eternos cuando tienes que mirar por encima del hombro a cada instante. Para Adriana preparé algo distinto. Las familias de sus víctimas estaban ansiosas de enterarse de su paradero y de su rutina diaria. La justicia dentro de prisión sigue sus propias reglas y las asesinas de ancianos no eran precisamente bien recibidas. Pero mi mayor satisfacción vino con mi testamento actualizado. La Fundación Santa Esperanza Hill para el Bienestar Animal heredaría hasta el último centavo de mi patrimonio, garantizando que la fortuna petrolera de mi familia sirviera para ayudar a criaturas que merecen amor y cuidado, no a depredadores humanos que intentaron destruirme. Rodrigo no recibiría nada salvo la certeza de que su codicia le había costado todo. Esta mañana recibí una carta de él, llena de disculpas, excusas y súplicas desesperadas de perdón. Decía que Adriana lo había manipulado, que nunca pensó que todo llegara tan lejos, que aún me amaba, a pesar de lo sucedido. Leí la carta 2 veces y luego la arrojé al fuego de mi chimenea. Hay traiciones demasiado profundas para perdonar las heridas que jamás cierran. Rodrigo eligió a Adriana y su dinero manchado de sangre, en lugar de la madre que le dio todo. Ahora tendría que vivir con las consecuencias de esa elección, sentada en mi estudio mirando las torres de petróleo que han dado riqueza y seguridad a 3 generaciones de los Santa Esperanza Hill. Siento algo que no había conocido en meses: paz. La hacienda volvió a sentirse como mi verdadero hogar. Ya no está manchada la casa por la presencia de quienes me veían solo como un cajero automático. Los cuartos guardan el eco de tiempos mejores cuando la familia significaba algo más que una oportunidad de sacar provecho económico. Contraté a una nueva trabajadora doméstica, reforcé los sistemas de seguridad y cambié todas las cerraduras. Las llaves de Rodrigo ya no sirven y jamás volverá a poner un pie aquí. Mi nuevo testamento me da una satisfacción diaria, sabiendo que cada centavo de mi fortuna irá a causas que valen la pena y no a las manos codiciosas que intentaron arrebatármela, incluso a través del asesinato. El apellido Prince seguirá existiendo, pero quedará ligado a la generosidad y a la compasión,
no a la podredumbre familiar que Rodrigo y Adriana representaban. Esta noche brindaré con una copa de vino por la justicia cumplida, no la que dictan los jueces en un tribunal, sino la que se gana al negarse a ser víctima de nadie. Rodrigo y Adriana pensaron que trataban con una anciana solitaria, fácil de manipular y desechar. Descubrieron demasiado tarde que Marisol Prince no había llegado hasta aquí siendo débil. Hay quienes coleccionan arte o joyas. Yo colecciono la satisfacción de ver a mis enemigos destruirse, a sí mismos con su propia avaricia y estupidez. Y en esa colección, la caída de Rodrigo y Adriana siempre ocupará un lugar de honor. Al final, esta historia nos recuerda que la maldad puede ganar por un momento, pero la justicia y la verdad siempre salen a la luz. Los malos tarde o temprano reciben su castigo, y quienes obran bien encuentran paz y una recompensa justa. ¿Qué piensas tú si estuvieras en esa situación tendrías el valor de defenderte? ¿Alguna vez has sentido la traición de alguien cercano? Gracias por escuchar. Deseo que siempre tengas paz en tu vida. ¿Cómo te encuentras hoy?